unos minutos de atención, ya luego entonces no voy a confundir sus mentes, dicen. Así que, pero presten un poquito de atención. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer las cosas muy puntuales, como tratamos de hacerlo después del parcial, de un parcial, porque generalmente sus mentes están en Debe reina. Es que reina. ¿Por qué creen que es reinando? No falta. ¿Porque es intenso? Sí, no hace falta. Ay, no. Estoy aquí. Que vinieron a vernos si estamos acá. Ya. Bien. Enfermedades prevalentes de 5 a 12 años son aquellos que vamos a continuar viendo un poco de neumonía, pero va a estar enfocado un poquito a las sintomatologías repercutentes, como respiratoriamente hablando de estas patologías como el asma. Por eso hablamos o enfatizamos bastante la clínica como la sibilancia, ¿no? Pero además de esto, de esta patología, también vamos a ver probable abdomen agudo, que dentro de las causas vamos a poner uno de los ejemplos más frecuentes, la apendicitis, ¿no? Entre otras causas que pueden provocar un abdomen agudo. Después de esto, que es lo más llamativo, que no significa que es lo único que vamos a ver, pero lo más llamativo o lo más prevalente, como dice su nombre este tema, es que vamos a ver también los traumatismos craneoencefálicos. Después de los traumatismos craneoencefálicos, otro de las áreas de estudio, de atención en estos niños son la agudeza visual y auditiva. Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que vamos a hablar como estas patologías más persistentes que se dan en estas edades, ¿ya? Sin embargo, antes de pasarnos a todo lo que es patológico, es importante verificar la condición que siempre hemos hablado en cada tema, en cada uno de estos IEPs anteriores. Hemos hablado cuáles son los estados críticos de salud que podemos recibir a estos niños. Por eso es importante observar y determinar los signos de peligro en general. Por ejemplo, vómitos intensos, convulsiones, compromiso del estado general, incluso algunas alteraciones del estado de conciencia, entre otros, ¿no? Entonces, que son las características que representan mayor peligro en estos niños. Sabiendo que vienen en estas condiciones críticas, no olvidar el lineamiento de transporte, haciendo los tratamientos o los cuidados que se deben seguir en cuanto enviemos de referencia hospitalaria. Evitar las hipotermias, hipoglucemias, evaluar o mantener las vías aéreas permeables y hacer una vigilancia constantemente o continuamente en el traslado de este paciente a los hospitales de mayor complejidad. Ahora, después de ver este asunto crítico que probablemente podamos recibirlo en cualquiera de estas condiciones, es importante verificar siempre el estado nutricional. Aquí ya no vamos a ver nada de lo que es marasmo o shortcore, ya no vamos a ver esas indicaciones patológicas, nutricionales, pero es importante evaluar, sin embargo, si es que hay la presencia de envejecimiento extremo, estamos abarcando edades de 5 años hasta los 12 años de edad. Entonces, en estas edades más pequeñas es que es importante verificar el peso, la talla, como indica en esta clasificación, pero también evaluar la palidez palmar, porque podemos ver, sí, desnutrición. Podemos ver desnutrición y en base a eso es que vamos a ir corrigiendo. El IMC es una de las tablas más utilizadas en estas edades, por eso nos vamos a ir a verificar según la curva la edad y el sexo del paciente. Entonces, este IMC en niños, ¿no? Hasta aquí en niños, ¿no? De aquí en adelante en niñas. Entonces, esta tablita ustedes se la van a... Ahí no se ve muy claro. Bueno, en la computadora se ve muy bien, se ve mucho mejor que acá. Esto, el día de su examen final práctico, ¿qué fecha es? ¿Ya dijimos? ¿Qué fecha es? 8 parece, ¿no? La semana del 15 ya es teórico, para las clases teóricas, pero esa clase, o mejor dicho, para el examen final de práctica, usted tiene que traer esta tablita, porque dentro de su examen van a haber preguntas donde usted va a calcular el IMC de ese paciente. Usted va a tener la referencia de la edad, va a tener la referencia del sexo, el peso y la talla, que son básicamente peso y talla, la única información que usted necesita para sacar el IMC. Saca el IMC y se va directamente, el resultado que usted sacó, se va directamente a evaluar en qué estado nutricional, según esta clasificación,
está la condición nutricional de ese niño, ¿ya? Porque la pregunta es referente a eso. Por ejemplo, Vanessa, adelante. Menina, para ler. Así es, para leer. Adelante. Siga. Paciente, sexo masculino, 7 anos de edad, tiene 19 kilos, talla de 119 centímetros y IMC de 13,42. Come 3 raciones al día. Raciones. Al día. Se alimenta de 2 unidades de naranja o la fruta de temporada, 2 veces por semana en oportunidades ocasionales, algunas verduras como zanahoria, pimentón y tomate, carbohidratos como arroz y papa diariamente, y entre su alimentación está carnes de cuello y res. ¿Y qué diagnóstico estaría pensando? ¿Cómo está el estado nutricional de este niño? Sobrepeso. Está sobrepeso. Está malo porque só come 3 vezes ao dia, teria que ser 5 mais. Mas ele Ya, tem 7 anos. tá 13 Ah, anos. es 3 kilos, está certo. Ah, 19 kilos y 7 años, llama la atención. Entonces lo que usted va a hacer antes de ver todo este cuadro, va a sacar el IMC. Esto va a ser muy similar a una pregunta de examen. Calcula IMC y luego se va a las tablas, ¿no? Entonces es un niño, hombre, 7 años y un IMC de 13,42. Entonces vamos a verlo por estas tablas. Ya se colgó. Estas tablitas nos van a ayudar a poder ubicar y estar en el diagnóstico que estamos queriendo buscar, ¿ya? Ya. A ver. Bien, estamos acá. Entonces, ¿cuántos años tiene? Dice que esta rata es niño. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Cuánto es su IMC? 13 anos. 13. ¿Seguro? Ya. Entonces usted tiene que buscar cuál es el valor que le da, por ejemplo, dice entre 14,1 a, no sé, bien, Sí, el lo vamos a ver, ¿ya? Aquí está. Entonces tiene 7 años y tiene un IMC de 13. ¿Cuánto? 13,9. 13,42. Ya. Entonces estaría en una desnutrición leve. Se nota el cursor, ¿verdad? Entonces estas tablas me dan un parámetro de entre hasta. Entonces esa es la forma adecuada que usted tiene que tomar en cuenta para poder, una de las respuestas, una de las opciones para su respuesta va a estar cualquiera de estos criterios, ¿no? Entonces usted tiene que manejar de esta manera esta tablita. Bien, entonces ya estamos viendo o ya sabemos que hay una desnutrición leve. ¿Cómo vamos a corregir? Efectivamente, usted se dio cuenta que hay 3 raciones al día de alimento en este niño y también, según las características de los alimentos que consume, me parece un poco deficiente, ¿verdad? Alimentos que no son de mucho valor nutricional o no tienen mucha variedad. Entonces, en cuanto a eso es que vamos a hacer las correcciones, pero además de hacer estas correcciones vamos a también tratar el asunto de estas deficiencias por el hierro. Entonces, con la utilización del hierro vamos a emplear este tratamiento para poder corregir este estado nutricional y evitar complicaciones que se pueden desencadenar a lo largo. Recomendaciones generales en base al hierro. Como usted sabía que el hierro puede provocar o puede manifestar una reacción como las constipaciones a una embarazada. Ah, sí. Entonces, para poder utilizar adecuadamente el hierro tenemos que saber combinarlo con qué alimentos para su mayor absorción. Por eso es que dice, de las formas de poder emplearlo es utilizando estos jugos de fruta, ¿no? Para poder ayudar a su mejor absorción, que es lo que queremos hacer, un tratamiento correctivo de la hemoglobina en este niño. No dar junto con las tetraciclinas justamente porque impide su absorción, ¿no? O disminuye su absorción. Tiene otras características importantes, por ejemplo la extinción de los dientes,
de las heces, pero esa tinción es transitoria. Se hace un tratamiento curativo, cuando hablamos de las anemias, curativo de 4 meses con hierro elemental de 60 miligramos, más ácido fólico en 0,4 miligramos, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones, tratamiento curativo, 4 miligramos por kilogramo diario de hierro elemental. Esas son las indicaciones para poder hacer uso de este hierro. Después tenemos también las tablas que es importante evaluar el peso para la talla para la edad. Y segundo caso clínico. A ver, Iván, adelante. Caso clínico feminino, idade 9 anos, peso 34 quilos, talla 133 centímetros, IMC 19,22. Come 5 raciones al día, se alimenta de 2 unidades de naranja o de la fruta de temporada cada día. Verduras como zanahoria, pimentón, tomate, carbohidratos como arroz, fideo y papa diariamente. Entre su alimentación están las carnes de pollo, res, cerdo, cereales azucarados, algunos lácteos. La pregunta? Que diagnóstico preventivo estaremos pensando? Evalúe-se um número percentual adequado para a idade. 9 anos, Ela alimenta mejor. tá? Por IMC 19,22, tá? 34 quilos. Pra mim tá. Tá ótimo? Tá normal. Bem, doutor, Tá normal? pouquinho Tá só bom. fora mais um pouquinho. Porque aí seria 3 quilos por ano, então seria 27. Considera-se que até 3 a mais pode ser normal, então seria 30, aí tem 34. Não? Tipo, ela alimenta melhor do que o outro. A ver, Do que o outro ninho. entonces sacamos Mas o la- negócio é que ela come muito carboidrato. hay algunas características que puede hacer pensar en otro probable diagnóstico, ¿verdad? Según su alimentación. Entonces tiene 9 años y de igual manera, nos vamos a las tablas, tiene 9 años y tiene un IMC de ¿cuánto? De 19,22. Entonces las tablas me dicen lo que el diagnóstico ideal, preciso, ¿no? De esta niña. Entonces venimos a esta tabla. Es una niña de 9 años. 9 años y tiene un IMC de 19,22. Eso significa que está en con un sobrepeso, ¿no? Así es, un sobrepeso solamente. Preobesidad y es otro nivel, otra característica. Entonces, eso es lo que hay que percibir en estos valores referenciales que la OMS nos da. Entonces, es un sobrepeso. Ahora, siguiente caso clínico. El último, a ver. Jordi, adelante. Masculino, 12 años de edad, peso 55 kilogramos, tasa cardiómetro 55, IMC 24, 56, come 5 raciones al día, se alimenta de 2 o 3 unidades de banana cada día, verduras en ocasiones, carbohidratos como arroz, fideo, papa, diariamente. Entre su alimentación están las carnes de pollo, cerdo, cereales azucarados, lácteo, comida rápida como hamburguesa, pollo, un poquito de 5 veces a la semana y bebida azucarada. Doutor, hamburguesa faz todo esse mapa. Às vezes, ¿Qué dice? ¿Cómo está este niño? sobrepeso. Por ejemplo, la anterior, que era una niña de 9 años, decía que tenía un sobrepeso y es típico del sexo, ¿no? Las niñas suelen hacer más sobrepeso y los niños suelen hacer más obesidad. Entonces, nuevamente, está en 24,56 este niño de 12 años. Por eso es que aquí evaluamos. Ahí está la tabla. De 12 años tiene un IMC de 24 y pico, 56. Entonces, dice esta tabla que a partir igual o mayor a los 23, a los 23,6 ya es un obeso, ¿no? Entonces esas son las características que nos dice, que nos revela estas tablas. ¿Qué vamos a hacer con un sobrepeso y obesidad? Lógicamente vamos a modificar, cambiar los estilos de vida poco saludables. Para modificarlos vamos a hablar en cuanto a la cantidad
pero también a la calidad de los alimentos, ¿verdad? Acompañado todo esto de actividades físicas, pero también de otros aspectos que son importantes para poder tratar estas dos condiciones por exceso, por ejemplo, el control de estímulos y también la participación familiar. Note usted que un niño, cualquier niño que vaya a un supermercado, cualquier niño que vaya a estos lugares, va a tener tiene naturalmente un apetito, un deseo de lo que, ¿cierto? Entonces ahora, se imagina, el control de estímulos significa que hoy en día lo vemos más todavía, aquellos niños que pasan en estos equipos electrónicos, tablets o teléfonos. Entonces las propagandas hacen que ellos tengan un estímulo, un apetito estimulado para poder ingerir alimentos que no están por una hambre, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que controlar esos deseos o esos apetitos, esos estímulos de apetito, evitando o tratando en esta área también. La participación familiar, o sea, note también usted que dentro de una familia, ya sea mamá o papá, que tiene una condición de sobrepeso u obeso, el resultado siempre va a ser eso, el reflejo siempre va a ser el niño, la familia que conforma ese hogar, entonces también va a tener una afectación en esto. Entonces son otras áreas que también son importantes tomarlos en cuenta. Bien, si no tiene ni desnutrición, no tiene obesidad ni sobrepeso, ninguna de estas condiciones, dentro de las medidas y las recomendaciones generales es la desparasitación, control periódico cada 3 meses y estilos de vida saludables. Esas son las recomendaciones generales. ¿Por qué hacer desparasitación cada 2 veces al año por lo menos? ¿Cada cuánto se desparasitan ustedes? Si puede, si puede. 6 meses. ¿Así se desparasitan ustedes? ¿En serio? ¿Se desparasitan ustedes 2 veces al año? Sí. ¿Seguro? Sí. Principalmente después de COVID. Una vez cada 20 años. Añito. ¿Y quién ha vivido esa desparasitación? El niño. ¿Cómo los desparasitaban a ustedes sus madres? ¿Ah? Violina. ¿Cómo dice? Hay como si fuera un producto allá en Brasil que para limpiar eso, la basura, ¿no? Para matar eso. Banho caracha. Ya. Cucarachas, esas cosas. Y las madres, los padres que son antiguos, ponían para el niño eso, como si fuera 0,1 ml para tomar eso. Sí. De lago. Yo no paso por eso. Olha, malíssimo. Eso mataba gusano, esas cosas así. Maltrato infantil. Está vivo, doutor. Está saudável, só tá um pouco. Por isso que Ya está Se lembrava que não tá acá, senão ia amar. Pero ocasiona problemas nos huesos. Se o Reinaldo tivesse que falar que tomou cerveja. Bueno, acá hay otros de los remedios naturales, vamos a decir también, para evitar los fármacos. El ajo, ¿conocen el ajo? El ajo. Pedir ajo ayuda a la desparasitación también. Carlos de verdad. ¿Quién ha vivido eso? ¿Quién ha eliminado tenias? ¿Han eliminado? Horrible, dice Todo que mundo. Todo mundo. Mira esse. Eso todo el mundo. es terrible, debe ser horrible eso, ¿no? Ah, então você era de apartamento, não sabe, Pero esas son las recomendaciones generales cuando hablamos de la atención, cuando no hay ninguna observación de desnutrición, obesidad o sobrepeso. Bien, después nos adentramos a todos los procesos patológicos o enfermedades más frecuentes en estas edades. Las respiratorias, ni qué decir, ¿no? Todavía seguimos viendo cuadros respiratorios, por eso es que hablamos de las neumonías y hacemos una clasificación de cómo se ve una neumonía grave. Y usted ya entiende y sabe que una neumonía grave viene porque eso viene reflejado por una dificultad respiratoria, neonasal, estrido en reposo, pero también tiene que observar esta característica química muy importante en el área respiratoria, que son, si viene acompañado o no de las sibilancias, ¿no? Entonces, teóricamente les voy a mostrar, pues ayer vimos teórica, entonces no han visto todavía el tema. Teóricamente tenemos que
aprender la información de que cuando en estas etapas menores a los 5 años repercute bastante las enfermedades respiratorias, ya son un indicio de que probablemente este niño pueda desarrollar un asma más adelante. Por eso es que es importante evaluar las sibilancias, más allá de saber cuál es un cuadro clínico de una neumonía, que eso por pediatría lo manejamos bastante, lo conocemos bastante bien. Y la utilización de estas, que ya hemos mencionado cuáles son las dosis de ataque y las dosis de mantenimiento, que lo podemos hacer en esta característica. Reflejado por una neumonía sin signos de peligro o sin dificultad respiratoria, vamos a decir, se ve manifestado por una taquipnea, que es una respiración rápida, ¿no? Pero es importante evaluar también si viene acompañado de sibilancia. Entonces, este es un aspecto necesario que evaluar, por eso que hacemos los broncodilatadores y también antibiótico-terapia. Entonces, dentro de los aspectos que nos interesa evaluar de estos cuadros respiratorios es cuándo empezó, ¿no? Cuándo empezó, si viene acompañado de sibilancia y si es la primera vez que se acompaña de este sonido sibilante a la expiración. Además de observar y escuchar los signos vitales, la temperatura, la frecuencia respiratoria, además de observar también otros aspectos, purificar signos de peligro como las dificultades respiratorias severas muy marcadas, como lo vimos en los cuadros anteriores de una neumonía grave, y entre otras patologías o enfermedades. Es importante recalcar que aparte de las neumonías en estas edades, es muy común ver la faringitis bacteriana. Entonces es importante observar la orofaringe, donde usted se puede encontrar, además de amígdalas agrandadas, que es una de las características muy frecuentes de enfermedad de estos niños, y de hecho se maneja un protocolo para aquellos niños que recurrentemente van haciendo infecciones respiratorias altas, donde las amígdalas se pueden ver hipertrofiadas, ¿no? Entonces, muchas veces alguna de las conductas que se toman con estos niños es extirpar o extraer las amígdalas, ¿no? Porque está haciendo que este niño se enferme frecuentemente, la hipertrofia de las amígdalas. Entonces es importante observar esa área si es que hay procesos infecciosos como las placas blanquecinas, como la petequia, una cavidad oral eritematosa. Entonces esas son las características que hay que observar. También los ganglios cervicales dolorosos a la palpación, aquí estamos viendo, ¿no? Entonces ese al examen físico, esto es lo que vamos a observar, y eso es lo que nos va a hacer referencia a una faringitis bacteriana. También vamos a ver odinofagia, ¿no? La dificultad para pasar los alimentos, el dolor al pasar los alimentos. Entonces, en estos cuadros se tiene que hacer antibiótico-terapia y antiinflamatorio, como ustedes pueden observar ahí. Y en los casos de pacientes sin neumonía, lo que se presta atención es el síntoma principal. Por eso que si este síntoma principal persiste, hay que hacer referencia para hacer evaluaciones de exámenes y confirmar o descartar una posible patología que se haya agregado. Y evaluar o hacer un control de seguimiento. Otra de las áreas que estamos ahí mencionando, más allá del estado nutricional, los signos de peligro, de las enfermedades respiratorias, ahora vamos a ver el probable abdomen agudo. Note usted la diferencia o cómo usted tiene que identificar cuando se trata dolor abdominal por un proceso infeccioso o un cuadro de un probable abdomen agudo. Cuando usted tiene que observar esas características. Cuando el dolor tenga, por ejemplo, en un probable abdomen agudo puede haber vómito, puede haber fiebre, pero la característica de estos ambos, hay dolor, pero el dolor cuando se trata de un probable abdomen agudo, por ejemplo, las apendicitis, el dolor no cesa ante los analgésicos. El dolor no, por eso es que no es un tratamiento definitivo, por eso es que un probable abdomen agudo generalmente se va a cirugía, ¿verdad? Entonces, en muchos cuadros de estos es importante actuar anticipadamente porque entendemos que hay una complicación. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Probable abdomen agudo. El dolor puede ser localizado, como también puede ser generalizado. Si hablamos de la característica del dolor, también hemos mencionado que el dolor es persistente, no cesa generalmente a las analgesias. ¿Qué otro asunto podemos observar? El compromiso del estado general.
y como vimos al inicio de este tema, es un signo de peligro en los niños. Entonces, a diferencia de un cuadro de dolor abdominal por diarrea, no sucede eso. Quien ha enfermado de diarrea sabe que puede haber dolor, puede haber fiebre, puede haber incluso vómito, ¿no? Por estos procesos infecciosos intestinales, pero el dolor no es típico de esta enfermedad. El dolor persistente no es típico, sino es esporádico, ¿no? Que puede cesar ante los antiinflamatorios, ¿no? Antibióticos. O sea, tratándose del origen de la enfermedad, un proceso infeccioso. No hay compromiso del estado general, sin pregunta de examen, hijos, ¿no? Eso es lo que tenemos que diferenciar. Ya sea una salmonella. ¿A quién le dio alguna vez salmonelosis? Ay, yo. Acá cuando llega. Que ya llegué acá. No, Es batizada acá cuando llega. Entonces es importante diferenciar, sin embargo, estos cuadros de dolores abdominales. Cuando usted va a observar un probable abdomen agudo, que generalmente es de conducta quirúrgica. Hay muchas causas que lo vamos a conocer, pero es importante identificar la característica del dolor, si hay compromiso del estado general o no, y si viene acompañado de fiebre, también es otra de las condiciones que puede ser típico de esta clasificación. Dentro de las causas, además de apendicitis, ¿cómo era la apendicitis? ¿Qué cronología se llama? ¿Qué hace? De Murphy, ¿verdad? La cronología de Murphy. Típico. ¿Cuántos de ustedes han sido apendicectomizados? ¿O todavía? Ninguno. ¿Dónde sí? No, Gracias a Dios. están íntegros, nuevitos. Bien, entonces un niño decía, esta semana uno de sus compañeros de otro grupo decía, a los 4 años lo operaron de apéndice, imagínense 4. Entonces estas enfermedades prevalentes suceden en estas edades, ¿no? Típicamente, hasta los 12 años, que es muy probable. Después vemos las imaginaciones intestinales, vemos la patología ginecológica como la obstrucción de ovarios, vólvulo y también diverticulitis o incluso la estenosis hipertrófica de píloro. Estos conceptos, estas patologías los vamos a conocer cómo se caracterizan teóricamente. Ya en teoría vamos a ver. Entonces, es importante saber hacer un diagnóstico diferencial de cualquiera de estas posibles causas. Un diagnóstico diferencial significa que si la clínica me está orientando, me está guiando que es más una apendicitis, pero tampoco puedo descartar que sea una patología ginecológica, porque la característica de ambos es que hay un dolor no moderado, de característica moderada a grave intensidad, ¿no? Entonces, son las características del dolor y estos cuadros se tienen que prestar atención. Bueno, en cuanto a fiebre, hemos visto que también se clasifican en 3, ¿no? Con riesgo, sin riesgo de malaria y fiebres por procesos virales. Entonces, el manejo aquí que estamos agregando a estas presentaciones es sobre el tema de las malarias, sabiendo que los signos de peligro más graves que pueden manifestar es la rigidez de nuca, y cuando obtenemos pacientes positivos se hace el tratamiento correspondiente de acuerdo al agente patológico, y si tenemos resultados negativos también podemos hacer una sospecha diagnóstica, mantener una observación y repetir, dice, cada 0 a 12 horas en 3 ocasiones los resultados. Si son positivos, entonces hacemos el tratamiento. Entonces es importante reconocer el manejo y el tratamiento de estos pacientes con malaria. Tratamiento de hospitalización, aquí tenemos una de las conductas y evaluando clínicamente la evolución favorable o desfavorable. También podemos observar que hay tratamientos en la unidad de cuidados intensivos. Otra de las áreas o temas que repercute bastante dentro de las patologías más prevalentes en estas edades de 5 a 12 años, ¿quién no se cae o se lastima, ¿no? Traumatismo craneoencefálico. Que no solamente es por el uso de la bicicleta, caídas de las escaleras, sino también accidentes automovilísticos. Entonces, ¿cómo reconocer un traumatismo craneoencefálico grave o paciente policontuso? Aquel que tenga esta característica: dificultad respiratoria, desvío de la tráquea, sangrado profuso, deformidades óseas, los miembros superiores o inferiores. Típicamente se ve la lesión de la fractura de la clavícula en estos niños.
Ya que en qué zonas frecuentemente suele fracturarse la clavícula. ¿Qué se llama eso? ¿No es medio? ¿Qué es? Tercio medio clavicular. ¿Vale? Entonces esa es la localización más típica de fracturas en los niños a nivel de la clavícula. Entonces, ¿qué más? Dentro de otras características podemos observar que la palidez cutánea, la alteración de la conciencia. Por eso es que un traumatismo grave también tenemos que evaluar la respuesta verbal, la respuesta motora, ¿no? La apertura ocular. Esa es una valoración que nos ayuda a definirlo o clasificarlo o puntualizarlo, mejor dicho, en la escala de Glasgow. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conducta? ¿Cómo se hace la conducta de un paciente traumatizado, politraumatizado? Tiago, ¿cómo se hace el ABCD? Via aérea, Ventilação. via aérea, ventilação, circulação neurológica Entorno. Posição. Efectivamente, ese es el paso que vamos a seguir. Entonces, dice, asegurar las vías aéreas estén permeables, poner en una posición neutra. Si usted evidencia desvío de la tráquea o fractura, inmovilizar el collarín. De igual manera, inmovilizar los miembros que se encuentren afectados o fracturados, en este caso, de los miembros inferiores. Además del collarín, cuando hay secreción, paciente politraumatizado siempre va a estar ensangrentado, ¿no? Sabiendo que si la lesión está a nivel de la cabeza es la parte más hipervascularizada. Entonces es importante antes de hacer o administrar oxígeno, porque puede haber dificultad para respirar, dice, dentro de las clasificaciones de un paciente politraumatizado, usted tiene que hacer primero la aspiración de secreciones para poder administrar el oxígeno adecuadamente o la mascarilla de oxígeno, ¿no? Entonces, reducir las compresiones cuando hay este tipo de sangrado profuso para evitar los shocks hipovolémicos, ¿verdad? Que son las causas más comunes de muerte. Y canalizar, preparar al paciente para enviar urgentemente al hospital. Entonces, en estas condiciones es que se debe tratar. En un traumatismo leve, ¿cómo se hace un traumatismo? ¿Cómo se reconoce un traumatismo leve? No afecta, no altera el estado de conciencia, pero a estos niños hay que evaluarlos por lo menos entre 4 a 6 horas. Hay que evaluar a estos pacientes, ¿no? Tratar las lesiones, el dolor, y después de observar, después de 4 o 6 horas, se hace un seguimiento, a los 2 días se envía a casa, pero se hace un seguimiento o una evaluación después de 12 días. ¿Cómo usted evalúa la escala de Glasgow en una respuesta verbal en un niño? La verbal, Claro. voluntario, si está orientado, si no está orientado. Respuesta verbal. Tiene tres clasificaciones que lo ayudan a puntualizar la escala de Glasgow. Se responde a la pregunta, por ejemplo, al primer estímulo. ¿Cómo va a responder un niño en la escala cuando evaluamos la respuesta verbal? Venga, doctora, porque, por ejemplo, si tiene 8 meses, no sé cuál es la edad de ese niño. Llanto. Ah, ya. Efectivamente, el llanto. El niño no responde ni aunque esté con la madre sanito ahí, ¿no? Entonces usted en estas condiciones va a evaluar a través del llanto. Entonces, solo el llanto va a valer 5. Según la puntuación que tenemos en la escala de Glasgow, esas son las puntuaciones que usted va a observar. Bien, en cuanto a maltrato y abuso sexual, ya hemos visto cuáles son las características de atención. Lo más importante que usted tiene que hacer es observar si es maltratado o no, si hay condiciones en las que le está diciendo si es un maltrato o incluso si me parece que es una sospecha de maltrato. Por eso que usted tiene que tomar una conducta cuando vea cualquiera de estas dos características. Entonces, las notificaciones, pasando de largo, finalmente la agudeza visual y auditiva. ¿Por qué creen ustedes que niños vienen a la consulta médica por este tema? ¿Por qué creen que pueden venir? El retraso en el desarrollo en la escuela, muchas veces, audición desvisual. Porque Típicamente o principalmente por eso, ¿no? Mamá muchas veces no se va a dar cuenta o no va a percibir
este tipo de razones que pueden ser muy probables de un bajo rendimiento escolar. Pero aparece, está ahí, ¿no? La maestra le dice, parece que su hijo no observa bien porque lo veo en clase forzar la vista, o cuando se le llama lo llama por su nombre pareciera que no me escucha, entonces vaya a una evaluación. Típicamente son una de las causas, por eso es importante observar si es que se trata de un probable o una patología o una deficiencia auditiva o un posible problema de la audición a través de la técnica del susurro. ¿Cuándo se hace positiva la técnica del susurro? Cuando no repite 3 o más palabras de que se les menciona que puedan hablar, ¿no? Y para poder hablarlo tienen que percibir lo que se les está mencionando. Entonces, cuando es positiva este test de susurro, cuando este niño no puede responder a las palabras que se les menciona. Cuando no hay problemas de audición y presenta bajo rendimiento, podemos evaluar otras causas a una evaluación psicológica. Por eso es que se habla del maltrato infantil, ¿no? Porque sabemos que la conducta cambia. La conducta de este niño cuando es sospecha de un maltrato, de un abuso, la conducta de este niño se ve afectada. Tal vez no es que no escucha, sino que no quiere responder y se queda callado, ¿verdad? Entonces la conducta se puede... Por eso es que la otra referencia es psicológica. Además de eso, dentro de los hábitos o costumbres normales que debería tener es la higiene del conducto auditivo externo y también la higiene nasal. Entonces, cuando no hay problemas, estos son los rasgos, las indicaciones que hay que seguir. ¿Y la agudeza visual cómo se hace? ¿Cómo se evalúa? A tabla de ¿Cómo se hace la evaluación de la agudeza visual? ¿Eriván? Las tablas de Snellen. La cartilla de Snellen, ¿verdad? ¿Cómo es esa cartilla de Snellen? Tiene códigos, números o letras y... ¿Será? ¿Códigos? Códigos no había visto, números y letras. No, digo códigos como números y letras. Números y letras. Se evalúa a distancia de Demostrar 10. cuál es la cartilla estandarizada oficial que dice la OMS con esta se tiene que evaluar la agudeza, porque hay varias, puede mostrarle el número, puede mostrarle la E, por ejemplo, esa cartilla estandarizada viene a ser la E grande, pero también muestran las E invertidas o letras, ¿no? Generalmente viene acompañado más por letras para definirlo mejor. Entonces, esa es la cartilla estandarizada ideal para la evaluación de la agudeza visual. Ahora, incluso en cuanto al material que usted utiliza de esa cartilla, no debe ser un material de una impresión, como una impresión que se le hace en un papel común y corriente, porque tampoco va a evaluar de una manera adecuada, puede sacar falsos positivos, ¿no? Entonces, eso hay que reconocer. Bueno, más allá de esa información que ya sabemos por oftalmología, tenemos que evaluar posibles problemas de la agudeza visual. Entonces, es un niño, la pregunta es, un niño de 5 años, ¿con qué cartilla va a utilizar usted? ¿Será que va a utilizar la misma? ¿Puede utilizar otras cartillas? ¿Qué cartillas puede utilizar? Es un niño de 5 años. Es un menor. ¿Con la misma? Alemán. Dibujos para Ah, ¿por qué no sabe leer? Perdón. No sabe leer. Algunos niños no identifican las letras o no las reconocen las letras porque no las saben aún, ¿verdad? Por eso es que esta cartilla es bastante utilizada, porque las figuras geométricas son elementos que van de acuerdo a su edad, a la edad de este niño. Entonces, estas figuras ya las reconoce, por ende, de esta manera podemos evaluar la agudeza visual. ¿De cuánto va a ser normal la agudeza visual? 20 por 20. 20-20, ¿verdad? ¿A qué distancia se mide la agudeza visual? 20 pies. 20 pies es menor de distancia, ¿cierto? ¿Cómo se hace el 20-20-20? ¿Se acuerdan por octavo? 20-20-20. Descansar 20 segundos y volver a abrir la visión. Bueno, le estoy haciendo memoria de lo que es oftalmología. Si no hay problemas de la agudeza visual, entonces hacer, si
Si en los controles consecutivamente refiere a algunos problemas, hay que evaluar también otros factores que cuando persistan estas causas o problemas y referir al oftalmólogo. Entonces, esos son los temas más importantes quizás o principales que se puede observar en estos